Quiroga de Pátzcuaro, Michoacán, México, como siempre, con un afecto y con un respeto que todos ustedes se merecen a través de estos medios de televisión 7.2 de México en línea y por esta señal de TV del Agua, Encuentro Informativo. Les saludamos y les bendecimos en este día en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y nos ponemos en las manos del Señor para que Él nos guarde, nos libre de todo mal, y ponemos este lugar en sus manos, bendiciéndolo, y por medio de nuestro Espíritu Santo le pedimos a Dios que nos cubra con su presencia y nos dé palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, para que sea Dios hablando a través de mí y pues dejarnos usar por nuestro Señor Jesucristo, porque somos sus servidores, somos sus siervos, somos sus embajadores aquí en la tierra para llevar y anunciar sus buenas nuevas, que es su palabra de Dios, y bendecirles pues en el nombre de Jesús a todos mis hijos, a toda mi familia que nos ven a través del internet. Y pues más que todo darle gracias a Dios por este día que nos permite vivir, que nos permitió levantarnos, que nos permitió respirar este aire, este oxígeno que nos da vida a nuestros pulmones. Le damos gracias al Señor por todo lo que Él nos permite en este día haber amanecido con bien, sin ninguna novedad, y gracias al Dios pues por esa misericordia y ese amor que nos tiene como su creación y como sus hijos, y bendecimos su nombre y lo exaltamos y lo glorificamos en nuestro corazón para que sea Dios habitando en ese altar que es nuestro corazón, en este cuerpo que es su iglesia, su templo. Bendecimos el nombre de Jesús y bendecimos el nombre de nuestro Señor y Dios Padre. Vamos a entonarle una canción como medio de adoración a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice este programa, Ministerio de Adoración al Señor. Y pues más que todo también darle las gracias a Dios, porque hasta hoy Dios nos ha librado de todo mal, de todo peligro, de toda situación, y hasta hoy Dios nos ha cuidado en este lugar después de más de 3 años ya, y pues le damos gracias a Dios porque sus propósitos pues son muchas veces desconocidos para nosotros, y pues por aquí estamos llevando la palabra de Dios, no la palabra de una religión, no la palabra personal, no la palabra humana, sino la palabra de Dios, que es espiritual y es el alimento que le da vida a nuestro ser, a nuestra alma. Y le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas, que es nuestra familia, que es nuestro trabajo, que son nuestros hijos, y que es todo lo que significa el nombre de Dios en nuestra vida. Le damos gracias pues, y vamos a entonar este canto a nuestro Señor Jesucristo como medio de adoración. Y esta canción pues va un poco de acuerdo con el tema que hoy vamos a dar, y le pedimos a Dios discernimiento, le pedimos a Dios bendición, y le pedimos a Dios que nos ilumine con su palabra, y le pedimos a Dios que nos dé ese entendimiento y esa sabiduría de hablar su palabra, para que llegue a cada corazón y esa palabra sea como un ancla que se sujete a Dios, no al mundo, sino que se sujete a Dios, para que la corriente de este mundo no nos lleve como una barca de aquí para allá, sino que esa ancla sujeta a Dios nos lleve por ese mar de paz, por ese mar de tranquilidad, en medio de este mar, de este mundo. Y vamos a entonar esta canción que dice así: mi tesoro en esta vida no es dinero, no son bienes. Mi felicidad es Cristo y la mujer que Él me dio. Son mis hijos y familia y un tesoro allá en el cielo, donde tengo una corona, y una grandiosa mansión. Yo me siento como un rico, aunque no tenga fortuna. Mi fortuna yo la llevo dentro de mi corazón, porque allí está mi Cristo, llenando todo vacío, que este mundo jamás llena,
con lo que haya en él. Yo me siento tan dichoso de cantarle a Jesucristo, porque Él me dio la vida y me hizo ser feliz. En medio de la pobreza, en medio del sufrimiento y con tantas aflicciones, y aún así yo soy feliz. Mi gozo no es el dinero, mi alegría no es el vicio que me daba este mundo cuando ciego estaba yo. Mi motivo es Jesucristo y mi meta es el cielo, donde tengo una corona, y un inmenso galardón. Donde tengo una corona, y un inmenso galardón. Gloria al Señor Jesucristo. Pues esta canción se puede decir que habla del verdadero tesoro que tenemos en la vida. Habla del verdadero tesoro que debe de existir en nuestra vida, que es traer a Cristo en nuestro corazón. Ese tesoro que es Jesucristo, que debe de habitar en nuestro corazón como ese gran tesoro, en vasija de barro que somos nosotros. Imperfectos, lo sabemos, pecadores, humanos, terrenales, pero que dentro de esa vasija, así existe Jesucristo. Ese gran tesoro es el que debemos de traer en nuestro corazón. Y si se dan pues cuenta, ese tesoro es el que menos valora el ser humano. Es el tesoro que es despreciado por el ser humano. Ese tesoro que nos abre las puertas a la salvación, al cielo, es el que menos se valora. Con ese tesoro en nuestra vida viene un gran sinnúmero de tesoros, de bendiciones a nuestra vida, cuando tenemos ese tesoro en nuestro corazón, que es Jesucristo. Ese gran tesoro, después de Jesucristo en nuestro corazón, es nuestra familia, nuestros hijos. Y que también de igual manera, pocas veces lo valoramos. Y no se puede decir que pocas veces, sino muchas veces desvaloramos ese tesoro que también Dios nos da como una bendición, que son nuestros hijos, nuestra familia. Muchas veces anteponemos a nuestras vidas los tesoros que nos da este mundo. Y ustedes ya se pueden imaginar a qué clases de tesoros me refiero. A toda clase de tesoros que les damos más importancia que a esos tesoros de Cristo, que a esas bendiciones de Dios. A eso es lo que le damos más importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no traemos ese tesoro de Cristo en nuestro corazón, nos queremos llenar con los tesoros del mundo. Y el mundo pues tiene una infinidad de tesoros, al agrado de todos. Sin embargo, el tesoro de Cristo, se puede decir, solamente es un tesoro, que es nuestro Señor Jesucristo, ese tesoro. Pero con ese tesoro nos llenamos de grandes bendiciones. Como lo dije, como pueden ser nuestros hijos y nuestra familia, nuestra persona como seres humanos. Ese gran tesoro que muchas veces no amamos
ese tesoro que descuidamos, ese tesoro que no procuramos ganarlo, ni tenerlo, ni buscarlo, que es el tesoro de Jesucristo. El hombre se desvive buscando esos tesoros de una forma equivocada en el mundo, pensando que este mundo le da todo para ser feliz. Desafortunadamente, este mundo no nos puede dar nada que nos haga felices realmente. Porque, pues, un ejemplo, pues, yo trato de darme a entender y de dar un ejemplo, una explicación. Un ejemplo puede ser, si el dinero nos hiciera felices, ¿por qué cuando ya Dios nos bendice con una fortuna, con una casa, con un vehículo, por qué queremos más? ¿Por qué no tenemos límite? ¿Por qué no nos saciamos con eso? ¿Por qué no nos conformamos con eso que ya tenemos para vivir bien? Pues por el simple hecho de que ningún tesoro de este mundo nos va a llenar. ¿Por qué creen que hay tanta gente que tiene y quiere más y no le importa cómo conseguirlo? ¿Por qué? Porque le falta el verdadero tesoro que nos llena, que es Jesucristo. Se prefiere el tesoro del mundo, el tesoro material, pero nunca ese tesoro espiritual, nunca ese tesoro que da Dios. Ese es el verdadero tesoro de nuestra vida. Y ese gran tesoro, Dios nos lo da. No como el mundo lo da, pero el mundo, el hombre como vive en el mundo y es terrenal, pues se deja llevar por lo que este mundo le ofrece y lo ve bonito. Como esas llanuras que vio Lot a orillas del río Nilo, las vio tan bonitas que dijo, y aquí soy. Sin embargo, las cosas de Dios en apariencia se ven malas, se ven aburridas, se ven como que no nos pueden hacer felices, pero si supieran que eso es la verdadera felicidad y eso es la verdadera garantía de vivir felices en este mundo, en paz, en amor, en armonía. Eso no te lo da el dinero, eso solamente Dios te lo da. Pero así como deberíamos llamar ese gran tesoro, así también sabemos que somos tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu anhela celosamente tener ese gran tesoro en su corazón. Anhela celosamente traer a Cristo en nuestro corazón. Pero también existe el cuerpo, que es la carne, el alma, que se contraponen a todo esto que Dios nos da, a ese gran tesoro de Cristo. Se antepone esa carne, este cuerpo, la emoción de esa alma, se le antepone al espíritu, y ella quiere lo que hay en este mundo. O sea que viene siendo dos luchas entre el bien y el mal. Una lucha entre el espíritu y la carne. Y el hombre, pues como es carnal, pues se deja llevar por las cosas de la carne. Porque el que es de la carne, en las cosas de la carne piensa. El que es del espíritu, en las cosas del espíritu piensa. Que somos nosotros que pensamos en las cosas del espíritu. En las cosas del espíritu creemos y allí hallamos nuestra paz y nuestra felicidad. Somos cosas muy opuestas que el mundo no puede entender mientras que anda en la carne.
Entonces esas dos grandes luchas pues están dentro de nosotros mismos. Por eso es conveniente buscar, anhelar, desear ese gran tesoro que es Jesucristo en nuestro corazón. Porque si seguimos amando las cosas del mundo, nunca nos vamos a saciar, nunca nos vamos a llenar ni a conformar. Siempre vamos a querer tener más y más y más. Y toda nuestra vida la vamos a basar en lo material, en las cosas de este mundo. Y si así vivimos, cuando Dios nos llame, ¿a dónde más nos vamos a ir? Si siempre deseamos nada más eso que nos da este mundo. Nunca deseamos lo celestial, lo divino, el cielo, lo espiritual. Nunca deseamos nada de esas cosas. Pues entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? Muchos dirán, pues ya muriéndonos, ¿ya para qué quiero cosas? Pero pues en realidad no morimos. El que muere es nuestra carne, pero nuestro espíritu, nuestra alma siguen vivos. Y esa alma es la que va a recibir todo el castigo de Dios. Y no es que Dios nos quiera castigar, como siempre lo he dicho, Dios no castiga. Nos castigamos nosotros mismos por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, porque a veces nos sentimos fuertes para ganarme las cosas por mis propias fuerzas, por mis propios medios, por medio de un título, por medio del poder, por medio de las influencias, por medio de un puesto público. Todo eso creemos que tenemos el control de la vida en eso y nuestra felicidad en eso, pero no es así, porque realmente Dios es todo lo contrario. Nada de eso nos puede dar la felicidad. Esta otra canción pues viene siendo lo contrario de esta canción anterior que canté, de ese gran tesoro que es lo que Dios nos da, que son nuestros hijos y nuestra familia. Esta otra canción nos habla de lo opuesto, del amor del mundo, de los que nos da este mundo. Y vieran que al final de cuentas eso no, si ya en las últimas de nuestra vida nos daremos cuenta que eso no valió de nada. Todo lo que nos haya podido dar este mundo de nada nos sirvió porque no nos lo vamos a llevar. O quién se fatigó toda su vida trabajando para tener una gran mansión, si al final se muere y no se llevó nada por lo que sufrió toda su vida, por lo que luchó, por lo que trabajó, no se lo llevó. ¿De qué sirvió todo eso? De nada, ¿verdad? En cambio, las cosas de Dios nos sirven para vida eterna, para que seamos felices en la vida y después de muertos, en la eternidad con Dios. Dice esta canción: cuando llegaste a mi alma, Jesús, todo cambiaste en mi vida. Y el más alegre fue mi corazón al sentir de tu presencia. Solo mi carne no fue tan feliz al presentir su quebranto, porque sabía que se iba a humillar ante tu santa palabra. Solo mi espíritu clama ante ti y mi carne clama al mundo. Ahora mi lucha ya es mucho peor, pues lucho conmigo mismo para vencerme yo mismo, Señor, de esto que traigo adentro. Antes todo lo que había en mí no me causaba molestias. Y ahora todo ese orgullo, Señor, son unos grandes rivales. Nunca pensé que tu santo Jesús
me enfrentarías a mí mismo. A veces siento que no puedo más, pues son muchos mis rivales. Para mencionarle a algunos nomás, les diré que es mi orgullo, mucho egoísmo y falta de amor, y también tanta ignorancia. Solo te pido que luches por mí y que venzas mis gigantes, porque yo solo no podré luchar, pues es dura mi batalla. Yo ya no puedo volverme atrás, pues vencería mi carne. Quiero ser digno de estar junto a ti y hacer morir a mi orgullo. Sé que me va a doler, oh Señor, pero tú así lo quisiste. Solo te pido me ayudes, Señor, y venceré en tu nombre. Solo te pido me ayudes, Señor, y venceré en tu nombre. Gloria a Dios, Señor. Pues esta es la lucha que tenemos, nuestro propio yo, nuestra propia carne. Por eso es que esta carne nunca, este cuerpo, nunca podrá heredar el cielo. Por eso es que la carne, el cuerpo, se quiere llenar de todo lo que hay en este mundo antes de morir. Porque sabe que muerto ya no va a tener ninguna oportunidad de volver a ser feliz. Se pudrirá y se volverá polvo. Por eso es que cuando está vivo todo deseamos, todo anhelamos, todo queremos. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que un día va a morir, y antes de que eso pase, ¿qué dice uno? Ahorita que estoy vivo es cuando debo de darle todo a mi carne, de ser feliz, de hacer todo lo que yo quiera, porque un día me voy a morir. Y con esa idea vive toda su vida, pensando que pues lo que este mundo le da es la felicidad. Pero al final de cuentas, ¿de qué pues sirvió toda esa felicidad? Fue una felicidad pasajera, fue una felicidad que no dio frutos, que nunca nos podremos llevar. Y despreciamos esa verdadera felicidad, ese verdadero tesoro y esa verdadera dicha de tener vida en Jesucristo. La desaprovechamos. Vamos a leer una palabra para ir al contexto de todo esto. Cuando uno toma las cosas subjetivamente se refiere a todo aquello que yo lo hago basado en mi propia inteligencia, en mi propio ser, en mi propia capacidad de entendimiento, en mis propios pensamientos. Eso es una forma subjetiva, y es como basamos las cosas de Dios en nuestra vida. Por eso es que el ser humano, al no entender eso, pues se agarra de una religión que nada que ver con el verdadero Dios. Se agarra de una religión y pues piensa que está bien con Dios, y en cualquier cosa que hace para Dios se alegra, se goza, está alegre, está a gusto. ¿Por qué? Porque esa religión es lo que le está dando un gusto a su propia carne. ¿Por qué? Porque lo está tomando en una forma subjetiva. Pero las cosas de Dios se deben de tomar en una forma objetiva.
basado en la palabra de Dios, basado en la voz del Espíritu, basado en nuestra fe, basado en las Escrituras. ¿Qué es este libro? Aquí está la base de la objetividad. No es en lo que yo crea, no es en lo que yo pienso, no es en lo que a mí me guste o me acomode, es en esto, basado en esto. Y pues una religión nunca se basa en esto, se basa en lo que dice el mundo, en lo que dice la costumbre y la tradición, en lo que él mismo cree, en eso se basa, pero nunca en una forma objetiva basada en la palabra de Dios, en la voz del Espíritu y en la fe. En eso no. Por eso es que muchos manejan las Escrituras en forma humana, que es en una forma pues carnal y subjetiva. Y muchos, también algo muy importante, que la basamos en las dos formas, en una forma objetiva y en una forma subjetiva. Muchas veces, por ponerme un ejemplo a mí mismo, es cuando la palabra de Dios la acomodo a mi conveniencia y quiero con ella poner autoridad, acomodar a las personas en una forma subjetiva, haciéndolo a mis fuerzas, a las fuerzas de este mundo. Y la palabra de Dios no se debe de mezclar en las dos formas, solamente en una forma objetiva. Pero el mundo, muchas veces, el mismo pueblo de Dios la usa en dos formas, en una forma subjetiva y una forma objetiva, cuando se dedica a hacer ganancias de la palabra, cuando pone a Dios de por medio para agredir a otra persona con una crítica, con un chisme, con un juicio. La está haciendo en las dos formas. Y la palabra de Dios no se debe de usar para agredir en una forma humana, porque no es contra la persona, es contra los espíritus que debemos de luchar. Y la palabra es para luchar de esa forma solamente, en una forma espiritual, no en una forma humana. Desafortunadamente, el ser humano hoy día está muy confundido, pensando que ya porque yo creo en Dios, ya porque yo me conozco la palabra, ya puedo yo agredir a otra persona juzgándola o criticándola o maldiciéndola o ofendiéndola o queriéndola acomodar a mis fuerzas. Esa no es la forma, esa no es la forma. Y en esa forma también los apóstoles muchas veces cayeron en esa trampa del enemigo. Y pues para llevaros ahorita a las escrituras, pero pues ahorita me viene a la mente. Vieran que cuando apresaron a Jesucristo en el huerto de Getsemaní para llevarlo preso, Pedro se interpuso y sacó su espada y le mochó la oreja al centurión. ¿Qué pasó aquí? Que él actuó de una manera subjetiva, de una forma humana. Eso es lo que pasa hoy día también, que muchas veces usamos la palabra de Dios para herir, para destruir, para matar, como Pedro lo quiso hacer con ese centurión. ¿Qué tal si le da a media frente? Lo mata, pero le pasó por una orilla y le trozó el oído. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo?
guarda tu espada, porque el que mata espada, a espada morirá. ¿Tú crees que yo no puedo mandar una legión de ángeles que vengan y me defiendan? Así es que nuestra lucha pues no es humana. No voy a usar la palabra para ofender, para insultar, para querer acomodar a mi modo. Es Dios, es su espíritu, es la palabra quien va a transformar a aquella persona. Pero hoy día todos quieren hacer esa labor como Pedro, querer herir a las personas con una crítica, con un juicio, con una ofensa, pensando que de esa forma vamos a combatir el pecado, pero no. Otro que me acuerdo es cuando Jesucristo pasó por Samaria, le dijeron los apóstoles: ¿quieres que bajemos, que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Porque por esa tierra que había pasado Jesucristo, pues era un pueblo incrédulo que no creía en Dios. Eran pues los samaritanos que no creían en Dios. Sin embargo, los samaritanos, acuérdense que un samaritano es el que ayudó a aquel moribundo que habían golpeado, cuando no lo hizo un levita, un sacerdote. Entonces Dios no hace distinción de personas. Entonces aquí Dios los regañó, los reprendió, diciendo: de ustedes no vinieron ni están aquí para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Y con qué lo vamos a salvar? Con esta palabra. A todo aquel que crea. No es a la fuerza. Es por medio de esta palabra. Porque esta palabra es espíritu, es espiritual. Y el espíritu puede más que la carne. Pero así está el mundo, usando las dos formas, usando la espada de doble filo, tanto para destruir al pecado como para destruir a la persona. Fíjense que pues que es conveniente saber la palabra, es conveniente conocerla muy bien, no para sentirnos que lo sabemos todo, porque ni en 1000 vidas lo sabemos todo, porque la palabra de Dios es un misterio que se nos va revelando poco a poco al modo de Dios. Eso es algo que viene de Dios, no es de nosotros, que nos va revelando, que nos va enseñando, que nos va instruyendo, que nos va dando esa sabiduría de entendimiento. No somos nosotros, es Dios. Por eso el Espíritu es el que trabaja. Pero hablando del verdadero tesoro de Dios, es a lo que voy a ir ahorita. Vamos a ver en Primera de Reyes, vamos a ver la diferencia entre el mal del hombre y la justicia de Dios. Porque sabemos que la codicia del mundo mata, pero la justicia de Dios nos da vida. En Primera de Reyes 21:3 dice la palabra de Dios: guárdame, Jehová, de que yo te dé la heredad de mis padres. Esta era una ley levítica de la ley de Moisés, que ninguna persona podía vender la heredad que sus padres heredaban. Nadie. Era algo contra la ley, y aquel que lo hacía moría, porque era una ley de Dios que no le era permitida al hombre vender esa heredad.
Dice, guárdame Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pero el rey Acab le dijo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Y Nabot le dijo no. Y Acab se puso como niño berrinchudo, se enojó. Aquí el rey Acab pues simboliza al enemigo, que a toda costa quiere nuestra heredad, nuestra herencia. ¿Y cuál es esa heredad tan valiosa que Dios nos dio? Son nuestros hijos, nuestra familia. ¿Y qué hace el diablo? A fuerza nos la quiere quitar. Y lo logran muchos. A fuerza nos la quiere quitar. ¿Qué hacemos? Muchas veces, pues se lo permitimos. Como padres, el enemigo gana. Pero como dice un dicho por ahí, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o viceversa. Siempre va a existir una mujer al lado del hombre que lo va a influenciar para bien o para mal. Aquí la mujer de este rey lo influenció a robarle esa viña, a destruirlo con un falso testimonio, con una mentira, usando a hombres pecadores. Como hoy vemos, siempre el mal utiliza a hombres pecadores para bañarnos, para dañar nuestra familia. ¿Quién induce a un hijo a las drogas, a los vicios? Pues es otro joven igual, pecador. Como padres de familia, ¿quién muchas veces nos influencia y nos induce a hacer lo malo? Pues nuestra mujer. Y no muchas veces porque ella tenga la autoridad, sino porque nosotros como hombres no tomamos una decisión. Nosotros tomamos la decisión de obedecer o no obedecer. Si obedecerle muchas veces a la mujer, obedecerle a Dios. Y esto lo vemos desde el principio. Cuando Dios hizo al hombre, le dio una heredad, que fue el huerto del Edén. Esa heredad donde lo puso, donde le dio todas las bendiciones, lo puso allí. ¿Y qué hizo? Que pues allí tenía todo para ser feliz, en esa heredad que Dios le había dado, en un paraíso. Fíjense, donde, ¿cómo se pueden imaginar ustedes un paraíso? Donde hay de todo, toda la vegetación, muy bonito, todo que comer, todos los animalitos, todo. Y le hizo a su mujer para que tuviera la compañera idónea, para que le ayudara, para que lo acompañara. Pero ¿qué hizo esta mujer? Se dejó inducir por la voz de Satanás y desobedeció la orden de Dios. Y no conforme con ella haber pecado, desobedecido a Dios, indujo a su marido a comer del fruto prohibido también. Allí
allí Adán tomó la decisión. Se dejó llevar por esa influencia de Eva y permitió que el enemigo los tocara a los dos. ¿Y qué pasó? Que Dios los sacó de ese paraíso. Dios les quitó la heredad que les había dado y los mandó fuera. A trabajar ahora sí con el sudor de su frente para vivir. Hoy, todo aquel que no conoce de Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, vive igual, matándose y sufriendo por trabajar para poder vivir. Y tiene y quiere más. Y tiene y quiere más. Y su mujer no está con él si no tiene, si no le da. Aún hasta en estos días la mujer sigue siendo influencia para el hombre que no toma decisiones. Esta Jezabel le quitó la heredad a Nabot, se la robó y le quitó su familia y todo. Y el rey por miedo le dio sus hijos, le dio sus riquezas al enemigo por el temor a morir. Y es lo que hace el hombre hoy. Se llena de riquezas pensando que esas riquezas lo van a salvar de morir. Se llena de todo pensando que con dinero tiene todo lo que quiera. Entonces allí influye mucho la mujer. Muchas veces donde manda la mujer no manda el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer desde el principio se puso en contra de su propio marido. Con su desobediencia hizo caer al hombre. Pero no, pues es tanto la mujer, pues es la influencia que ejerce sobre el hombre. Cuando el hombre no toma decisiones, ¿a quién obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Como dice la palabra, es conveniente obedecer al hombre antes que a Dios. En otro texto de la Biblia, esto que acabo de leer, está en Génesis 3, del 1 al 6. Este otro tema es lo mismo. Está en Génesis 25, 27 al 34. Donde nace Jacob y Esaú. Y Jacob era un hombre débil, un hombre tranquilo, un hombre muy pasivo, muy tranquilo, que se dedicaba a las cosas del campo. Y Esaú era un hombre fuerte, con decisiones, con mucha oportunidad, con mucha inteligencia, porque era cazador. Y él, como era cazador, pues podía conseguirse un animal donde pudiera hacer buen alimento. Y Dios a él, porque había sido el primero, le había dado la primogenitura, o sea, le había dado la heredad, la herencia de todo, lo celestial, lo divino de Dios, y lo terrenal también, porque era el primero. Era el primer hijo de Jacob. Por eso le correspondía la herencia, la heredad. Aparte de la heredad de Dios que estaba sobre él. Pero ¿qué hizo este hombre valeroso, fuerte, grande, cazador? Decía yo, ¿para qué quiero heredad si me voy a morir? ¿Y qué hizo Jacob? Le dijo, véndeme tu primogenitura, véndemela. Dice, sí, te la vendo por un plato de lentejas. Muchas veces, pues así estamos.
vendiendo esa primogenitura, esa herencia que Dios nos da, que es nuestra familia, por cosas del mundo. ¿Cuántas veces el hombre se va al norte por un trabajo para ganar dinero y deja a su familia desamparada? Cuando viene ya sus hijos ya crecieron, ya agarraron todos los vicios, ya cuando los compone, ya su mujer hizo lo que quiso también. Muchas veces sin que se vaya al norte, aquí se pone a trabajar y le da prioridad al trabajo que antes que a su familia o a sus hijos o a o a Dios. ¿Qué hacen hoy las parejas? Prefieren un animal de mascota que por un hijo. Tienen un hijo pequeño y ¿qué hacen por el trabajo? Lo ponen en una guardería, lo ponen en un internado para que otros lo cuiden, cuando la obligación es del padre y de la madre. Muchas veces la mujer o el hombre, más en lugar de apreciar a su hijo o a su hija, mejor se dejan o se van. ¿Y qué pasa? Que están despreciando esa heredad que Dios les da por su propia libertad, por sus propios pensamientos. Muchas veces el hombre poderoso se mete a un negocio, a un gobierno, ¿y qué hace? Ver más por el dinero, por el poder, que por sus hijos o su familia. Hoy lo vemos. ¿Qué hace el hombre? Hace más por el dinero que por su familia. Todos los que andan haciendo cosas que no deben, ¿qué hacen? En la delincuencia, en todo, dándole más importancia al dinero y al poder que a sus propios hijos o a su familia. ¿Qué estamos haciendo con esa heredad que Dios nos da? Le estamos destruyendo, se le estamos entregando al enemigo, al diablo. Entonces, pues eso es lo que no debe de ser. Así es que en todas maneras, pues el hombre vive de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el valor de esa herencia que Dios nos da, como creación y como hijos. ¿Por qué? Porque esto viene desde el principio, desde nuestros primeros padres. Y hasta hoy día se le sigue dando prioridad a lo que el mundo o el diablo nos ofrece, que a lo que Dios nos ofrece. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el sacrificio? Pero no nos gusta vivir en ese huerto del Edén, en ese paraíso. Nos gusta vivir en este mundo. Y preferimos el mundo en el que vivimos que al mundo en que Dios nos quiere tener, en ese paraíso. Por eso es que el hombre, pues, vive sufriendo, vive padeciendo, vive muriéndose, vive afanoso, vive ambicioso, vive deseando lo que no. ¿Por qué? Porque vive en un mundo terrenal, en un mundo donde el mundo no sacia, no llena. Y esto lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida, en la iglesia misma, en los ministros de Dios, en los siervos que Dios nos ha escogido, lo podemos ver. Cómo esa ambición del poder y del dinero nos alcanza. Que nadie predica la palabra sin ningún fin, sin ningún propósito lucrativo, donde no haya de por medio dinero. Por eso yo digo de veras, muy honestamente y sin vanagloriarme, ni sentirme importante, ni para sentirme que soy algo. Yo solamente me siento que soy un servidor y un seguidor de Cristo.
Porque hasta hoy Dios hasta aquí me ha ayudado a hablar su palabra y no lucrar con algo que no es mío. Como dice un dicho por ahí, no saludar con sombrero ajeno, porque la palabra no es mía, para que me dé ganancias, para que me dé fama o gloria o cosas materiales, porque ya todo eso ya me lo dio Dios y no me lo dio afuera con vestiduras de trapo, sino me lo dio adentro en mi corazón, con vestiduras de espiritualidad, con vestiduras de fe, con vestiduras de amor a la palabra de Dios. Ya Dios me dio todo eso. ¿Para qué anhelo más? Ya todo lo que hoy traigo puesto ya es ganancia. Ya son añadiduras. Lo importante es lo que Dios da, no lo que este mundo nos da. Pero hoy, ¿cuántos usan la palabra para vanagloriarse, para sentirse importantes, para sentirse algo? Cuando yo ya soy algo desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, porque ya Dios me conocía, ya Dios sabía lo que iba a hablar, lo que iba a hacer. Desde el principio de la fundación del mundo yo ya soy alguien para Dios, aunque para el mundo no sea nadie, aunque para la misma familia muchas veces no sea uno nadie, para Dios ya soy alguien desde antes del mundo. Fíjense, qué gran bendición de Dios tenernos como sus servidores. Yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí Dios me ha permitido hablar su palabra. Con mis características, con mi voz y con todo aquello que como humano traigo encima. Tal vez la imperfección, el pecado, lo carnal, pero soy como esa vasija, imperfecta, pero con un gran tesoro en mi corazón, que es la fe, el amor a Dios, mi dependencia en Dios. Es algo que debemos de ponernos a reflexionar. Solamente tenemos una oportunidad de conocer a Dios. Solamente tenemos una oportunidad de salvación. Y esa oportunidad es esta vida que hoy tenemos, que hoy vivimos, porque mañana no sabemos. ¿Cuántos amanecemos con ese gusto de hacer esto, de pasar por esto, por esta situación, alegre, contento, y a la noche ya no estamos? Fíjense lo que son las cosas de Dios. Por eso es que tenemos que tomar cada momento como una oportunidad para acercarnos a Dios. ¿Cuántos amanecimos o amanecieron con un gran gusto por este día que amanecimos? Y tal vez a la noche ya no estemos o ya no estemos. Eso no lo sabemos nosotros, pero Dios sí lo sabe. Es conveniente tomar cada oportunidad que Dios nos da. Tal vez hoy sea una oportunidad para todos aquellos que nos ven, que tomemos un momento de reflexión y que meditemos y que tomemos esa oportunidad de oír la palabra que Dios nos está hablando en este momento.
por medio de mi persona, por medio de mi boca, pero que al final de cuentas es Dios quien está hablándole a su creación, a su pueblo, para que entendamos que en las cosas de Dios no debemos de mezclar nuestros propios pensamientos, nuestra propia forma subjetiva, porque entonces estaríamos basándonos en las cosas de Dios en una forma equivocada y en una forma religiosa. Debemos de acercarnos a Dios en una forma objetiva, basada en esta palabra. Y aunque este libro, a través de los miles de años, haya sido transgiversado, haya sido adulterado, le hayan puesto o le hayan quitado, porque a través de los miles de años ha habido hombres y mujeres de mal corazón, pero eso no es lo importante es que este libro tiene una revelación espiritual para nuestra vida, aunque aquí vamos a suponer que estuviera lleno de mentiras, lleno de ideas humanas, pero Dios nos da un espíritu de discernir lo bueno de este libro, lo que de veras Dios quiere y lo que de veras Dios escribió en este libro. Aunque el hombre le haya puesto o le haya quitado, Dios nos dio un espíritu para discernir lo bueno de este libro. Es como cuando colamos un cafecito, le quitamos las impurezas en un colador y tiramos los granos y nos queda el agüita limpia con ese sabor a café. Así es, discernir esta palabra por medio del Espíritu para que nos pueda alimentar lo bueno de este libro, que es la palabra de Dios, y quitar todo aquello que le hayan podido poner los hombres de mal corazón, los hombres incrédulos, los hombres que lo hicieron por negocio. Estos son los granos del colador que vamos a tirar a la basura. Hay que tener entendimiento y sabiduría para discernir la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, pues son como corrientes de aguas vivas que no se acaban, porque Dios nos está dando y pues hablo la palabra de Dios a como Él me la pone en el corazón, porque anterior a esta palabra pues tengo muchos temas para dar, muchos que, pues, por ejemplo, ahorita termino y al ratito ya estoy con otro tema. Al rato, mañana o así, todos los días. Dios me da palabra como para predicar todo el santo día, todos los días. Pero si Dios no lo permite, pues no lo puedo yo hacer por mis fuerzas, en mi forma subjetiva. Lo tengo que hacer hasta como hoy Dios me lo ha permitido. A través de estos 3 años y medio, 3 años pasados, hasta aquí Dios me ha ayudado y hasta aquí Dios me ha ido dando palabra para que la transmita a través de estos medios y lleguen a aquellos corazones que hoy nos están viendo. Por eso es tan importante dejarnos llevar por Dios, no por nosotros mismos. Porque yo, por ejemplo, como he dicho, por mí yo quisiera estar aquí 2, 3 horas o todos los días. Pero esos son pensamientos míos, los pensamientos de Dios, solamente Él sabe cuáles son. Yo tengo que dejar por Dios, no por lo que yo piense, o por lo que yo quiera, o por lo que a mí me guste. Aún gustándome la palabra de Dios como me gusta, yo no la puedo hablar si Dios no me lo permite. Si Dios no me pone aquí o en otro lugar, o donde sea, en mi casa, en donde esté, con quien esté, no la puedo hablar si Dios no me lo permite. Así es que yo me dejo llevar por lo que dice Dios, por su voluntad, y pues es conveniente entender esto y saberlo y hacerlo, porque como dijo Jesucristo, siendo Dios, lo dijo: que se haga tu voluntad, no la mía. Así es que yo no puedo ser más que Jesucristo para decir yo voy a hacer mi voluntad. No,
Yo tengo que ser menos que Jesucristo para que yo mengüe y Él alumbre y Él crezca. Decir lo mismo, que se haga en mí la voluntad de Dios y no mi voluntad. Para que sea Dios alumbrando, no yo. Y la palabra y Dios, donde yo hable la palabra, donde yo me pare, allí va a estar Dios hablándoles a ustedes que nos ven, que nos siguen por este medio. Allí va a estar Dios. Seguramente allí va a estar Dios donde yo me pare a predicar la palabra, porque no soy yo quien la predica, es Dios a través de mí, a través de su servidor, a través de su servidor. Pues hoy me dio gusto, como siempre le doy muchas gracias a Dios, lo honro y lo alabo y lo glorifico en mi corazón y le doy gracias por este tiempo, por esta vida que Él me prestó, y le pido a Dios que me guarde, me proteja, me libre de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, y que me siga dando vida para compartir su palabra a todos aquellos que lo necesitan y a todos aquellos que tienen esa necesidad de la palabra de Dios y de Cristo en su corazón. Por hoy me despido dándole las bendiciones y agradeciéndoles en el nombre poderoso de Jesucristo, mandándole un abrazo a mis hijos, a mi familia, y bendiciendo a este pueblo de Pátzcuaro, porque haya paz, porque haya amor, porque haya tranquilidad, y bendiciendo cada hogar de los que nos oyen, bendiciendo a sus hijos, bendiciendo de sus casas y bendiciéndole su familia. Por hoy me despido y hasta la próxima.